Hola, estamos en el complejo del Sepulcro de los Escipiones y el Parque de los Escipiones que se extiende hacia acá, construido en los años 30 del siglo pasado. El Sepulcro de los Escipiones fue redescubierto poco después de 1600, pero hasta el 1780 estuvo prácticamente ignorado porque estaba enterrado debajo de esas estructuras que se ven ahí y de muchos otros detritos y restos de otras construcciones de épocas sucesivas. Con lo cual se encontraron muchas cosas cuando las excavaciones del siglo XVIII y XIX sacaron a la luz sarcófagos de algunos de los más prominentes miembros de esta familia que van hasta el siglo IV a.C., justamente cuando se estaba construyendo la primera etapa de la Vía Apia. Pasa unos cuantos metros de aquí, en la parte baja de la colina, y era una cosa muy típica de las grandes familias construir sus mausoleos en lugares públicos. Y la Vía Apia tenía también un significado de esa expansión de Roma que estaba dominando la península itálica en siglo IV a.C. Nosotros nos hemos concentrado en la Segunda Guerra Púnica, es decir, hacia el final del tercer siglo a.C., un siglo después de esta manifestación de poder y de honor de la familia de los Escipiones. Y curiosamente, ninguno de los protagonistas de esa guerra, ni de la guerra sucesiva de la Tercera Guerra Púnica, fue sepultado aquí. Fueron sepultados probablemente en la gran casa de familia que tenían en Literno, al norte de Nápoles. Eso no nos interesa ahora, sino simplemente retomar nuestra reflexión sobre el poder y el papel que tenían las grandes familias por el dinero, por la influencia política, por su prestigio guerrero, la mayoría de las veces bien ganado en el campo de batalla. ¿Por qué ninguno de los protagonistas de aquella guerra está sepultado aquí? Bueno, no sabemos por qué, o si fueron traídos a Italia. El padre y el tío de Publio Cornelio Escipión, a quien estudiamos, llamado el africano, porque sabemos que murieron en Iberia. No sabemos si después trajeron sus restos a Italia. Es muy curioso lo que le ocurre a Escipión el africano. Africano porque a partir de él, cuando había grandes victorias militares, políticas y militares, y en este caso sobre todo militar, a los grandes próceres de la patria se les daba ese signo de reconocimiento. Es el africano porque es el que ha conquistado África. Y a partir de ahí empieza esa tradición. Bueno, Publio Cornelio Escipión, llamado el africano, fue un gran militar, fue un gran político. Su vida tuvo altos y bajos, en parte por problemas de salud que ya tuvo en la campaña de Iberia, una especie de malaria que lo tenía fuera de combate durante semanas, después se reponía. Bueno, fue algo que cargó durante toda su vida, hasta su muerte en el 183 a.C. Este Escipión condujo todavía campañas militares, aunque él no aparecía como titular, pero en realidad era el genio detrás de batallas muy brillantes que se ganaron. Y una en concreto con su hermano en Asia. Ahí tuvieron una zona de victoria, pero el rey Antíoco, contra el que iban a luchar, al parecer les adelantó una parte del botín de guerra y los escipiones lo usaron como dinero del que no tenían que dar cuentas al Senado. Hay que recordar que la relación de Escipión con el Senado fue siempre un poco problemática porque parecía que él se quería sustraer al poder del Senado y arrogárselo él mismo. Era una tensión permanente. Aunque él trató de ser siempre muy equilibrado, ¿no? Mandando inmediatamente los botines de guerra a Roma, etc. En este caso, los escipiones se quedan para sí mismos una parte del botín. Y sobre todo va a ser Catón, aquel Catón que ya estuvo como censor, como vigilante, como comisario de la campaña de Sicilia, cuando hubo aquellos conflictos que pusieron en peligro toda la campaña antes de saltar a África. Bueno, él estuvo instigando al Senado para que obligaran a los escipiones a aclarar qué habían hecho. Publio Cornelio tenía más prestigio que su hermano Lucio, y aunque nunca se supo bien qué ocurrió, fue una mancha en su carrera política.
Después tuvo otros problemas, al parecer, porque él tenía una política de colaboración demasiado avanzada para su tiempo, cosa que se le ha reconocido muy poco. En cualquier caso, sus últimos años los pasó retirado en su casa allá al sur de Roma, o podemos decir entre Roma y Nápoles. Es decir, cayó un poco en desgracia. Algo que también le pasó a su gran rival Aníbal con los dirigentes del gobierno de su ciudad, de Cartago. Después de Publio Cornelio Escipión viene su hijo homónimo, que no es un gran guerrero, es un hombre de letras destacado, que tuvo la gran idea de adoptar a un sobrino suyo de la familia de los Emilio Paulos, y lo adoptó. La adopción en Roma tenía efectos legales completos, es decir, era como un miembro más de la familia de los Escipiones. Y tenemos a Publio Cornelio Escipión Emiliano, que va a ser un gran político y un gran militar. Y curiosamente, el Senado, también por instigación de Catón, que quería ver eliminada completamente a Cartago, que no dejaba de ser una ciudad floreciente, aunque sometida a Roma, pues quería que se destruyera. Cartago delenda est. Cartago debe ser eliminada, debe ser borrada del mapa. Bueno, al final, este nieto adoptivo de nuestro Publio Cornelio Escipión, el africano, llamado Africano el Mayor, porque este nieto adoptivo, Publio Cornelio Escipión Emiliano, va a ser quien conduzca la última campaña contra Cartago y la destruirá definitivamente y la convertirá en una colonia romana. Bueno, estos serán al parecer las ambiciones imperialistas que se le atribuían a Escipión, quien en realidad siempre quiso tener una especie de confederación mediterránea. Probablemente eran una visión demasiado adelantada para su época y que no cuajó. En cambio, lo que sí empezó a cuajar fue esa mentalidad imperialista, que curiosamente se le achaca a él. Tanto sus detractores como sus admiradores piensan que fue él quien inauguró, por decirlo así, una tradición de concentración de poder personal que llevaba también a una política imperialista. Probablemente no es muy balanceada, tampoco nos interesa mucho. Lo que nos interesa a nosotros es pensar que todas estas grandes empresas donde se coimplican la política, la guerra, la economía, son fases muy evolucionadas de la filosofía social, de la organización social, que requieren un mínimo de atención. Tenemos esas familias potentes que curiosamente están defendiendo una tradición contra los reyes que habían sido los tiranos, aquellos reyes casi legendarios, a los que se les quiso quitar el poder para redistribuirlo y para que el pueblo tuviera sus representantes. Se le atribuye a Winston Churchill aquella frase que dice que la democracia es un mal gobierno, pero es el mejor que tenemos. Y eso ha provocado siempre una tensión entre la concentración del poder, la división del poder, de los poderes jurídico, legislativo, ejecutivo y judicial, y también dejar mano libre a la iniciativa privada y la concentración del poder. Bueno, en Roma esos equilibrios dieron lugar a muchas guerras, a muchas rivalidades entre familias como la que hemos visto, y que nunca están ajenas a los intereses creados, intereses económicos, el llamado clientelismo, es decir, si tú estás en una posición de poder, puedes favorecer la agricultura o la pesca o la industria, y eso pasaba ya en Roma. Incluso en época de guerra había quien le convenía que se mantuviera una situación de guerra, no podríamos llamarla guerra fría, pero sí como aquella guerra estancada que marcó los últimos años de la estancia de Aníbal en Italia, porque el comercio se readaptaba y favorecía a unos y desfavorecía a otros. Por eso en las batallas políticas del Senado por conseguir un encargo para llevar la guerra a una parte o no llevarla, pues también había muchos intereses de potentes comerciantes que querían mantener el comercio o hacerse con el comercio de sus competidores si las cosas cambiaban. Bueno, no hay ningún sistema político perfecto. Estos intentos de un gobierno más representativo, de un gobierno equilibrado, de una administración de justicia imparcial, son batallas sociales que nunca se terminan. Ahora, los romanos, junto a con esa expansión, desarrollaron también todo un sistema burocrático. Es decir,
la distribución de las cargas dependía de procesos democráticos, de una administración del correo, de las vías. Estas grandes vías que tenían centenares de kilómetros estaban hechas para la comunicación, para un servicio de correos, etc. O sea, había un aparato administrativo, una burocracia muy grande y bastante eficiente. También eso requería recabar impuestos, que después los cónsules, dependiendo a quién representaban, pues hacían más presión para que se gastaran de un modo u otro. Es decir, muchas dinámicas de la política moderna las tenemos ya en esa Roma, que desarrolla un ejército, desarrolla un derecho, desarrolla toda una administración que después va a ser una administración también imperial. Eso es lo que nos interesa. Es decir, la importancia de esas instituciones que están muy lejos de lo que nos muestra Tomasello con la espontaneidad de la colaboración humana, y que también están lejos de la idea opuesta de Hobbes o de Maquiavelo, incluso de la necesidad de domesticar al ser humano para que colabore, es la idea de Hobbes, o de pensar que el príncipe, el rey, el gobernante tiene que estar de vuelta en todo, ser incluso malicioso para poder adelantar las maniobras de sus semejantes. Es decir, las instituciones, repito, el derecho, el Estado, la administración, el ejército, están pensadas para mantener un equilibrio social y promover su desarrollo. Esta es la lección que nos pueden dar a nosotros las guerras púnicas y superar un poco lo que pueden ser eventos militares y considerar también cómo la tensión que hay entre individuos muy dotados de cualidades, de poder y de autonomía tiene siempre que estar en una tensión armónica con los poderes establecidos. Muchas gracias.